Amigos, hoy la segunda entrega, la segunda parte de las atracciones de mi ciudad. Les recuerdo, no están ordenadas por orden de importancia, pero espero que les sean útiles junto con las primeras para que vengan y conozcan a fondo esta hermosa ciudad. Avanti Montevideo. Señores pasajeros, bienvenidos a bordo de Antonio por Viajes. Ajusten sus cinturones que vamos a aterrizar. La Plaza Zabala es el lugar exacto donde se inició la fundación de la ciudad al erigirse allí el primer fuerte donde hoy hay una plaza de estilo parisino que tiene un diseño de reja muy particular. La ciudad vieja de Montevideo es para recorrerla a pie. Plaza Matriz, con una influencia masónica evidente. Este es el Paseo de la Fama de Montevideo, la peatonal Sarandí. Tiene los soles de aquellas personas nacionales e internacionales que lo merecieron. Conocido popularmente como el Museo de la Tragedia de los Andes, fue inaugurado en octubre de 2013. Si bien ya existía una película sobre este hecho, Viven, la Sociedad de la Nieve en este 2024 ha generado mucho interés por parte de turistas y nacionales. El museo consta de 3 niveles en los que hay 45 vitrinas con distintos objetos originales y más de 50 paneles informativos e interactivos. Hay un audiovisual de unos 8 minutos, muchos objetos que fueron rescatados a lo largo del tiempo y también la explicación de cómo ocurrió la tragedia. En el lugar que hoy ocupa la Catedral de Montevideo, desde 1740 ya existía allí una iglesia de ladrillos. Luego se construyó la que hoy conocemos, inaugurada en el año 1804. Está sepultado allí quien fuera el primer arzobispo de Uruguay, Monseñor Mariano Soler. También se encuentran sepultados en esta catedral algunos de los presidentes de la República. La catedral pertenece a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Si bien Uruguay es un país laico, el Estado no tiene religión oficial. En este país la religión predominante es la cristiana, con aproximadamente un 40% de católicos y un 15% de protestantes. Esta es la puerta de la Ciudadela. Era la única puerta de acceso a la ciudad vieja de Montevideo, en una muralla que hoy prácticamente no existen, quedan muy pocos restos de ella. Al costado de una de las esquinas de la plaza se encuentra el Teatro Solís, teatro para ópera inaugurado en 1856 y es el más antiguo de Sudamérica. Sobre la plaza se encuentra la Torre Ejecutiva, donde el presidente de la República tiene su despacho. En el centro de la plaza y debajo de esta se encuentra el mausoleo a José Gervasio Artigas, prócer del Uruguay. La urna está custodiada por los blandengues de Artigas, que podrían considerarse parte del primer ejército criollo del Uruguay. Cualquier persona que haya estado en Montevideo y vea esta imagen reconocerá el icónico Palacio Salvo. Se llama así porque los dueños eran los hermanos Salvo
Se inauguró en 1928 y tiene aproximadamente 95 metros de altura. Las dos teorías sobre el origen del fantasma del Salvo. ¿Quieren conocer con detalle esas historias? Les recomiendo hagan el tour guiado. La galería con columnas es reglamentación del municipio de la ciudad de Montevideo. Toda la Plaza Independencia, todos los edificios que están construidos sobre ella tienen que tener columnas. Amigos del extranjero, si desean más información sobre estas atracciones u otras, o si quieren saber cuál es la mejor zona para alojarse o cómo moverse por la ciudad, visitar otras ciudades de Uruguay, y si quieren que incluso yo sea su anfitrión, se contactan a través de la casilla de correo electrónica del canal. El mercado del puerto está ubicado frente a la dársena de cruceros y a la terminal de ferries que unen Montevideo con Buenos Aires. La leyenda urbana dice que el mercado es una antigua estación de ferrocarril inglesa que a mediados del siglo XIX venía en barco con destino a otro país de Sudamérica y el barco se averió, por lo que la estructura de hierro quedó varada en Montevideo. Luego fue comprada para construir el mercado de frutas y verduras en esa época. Hoy el mercado es principalmente gastronómico. En él se pueden degustar los distintos tipos de cortes de carne vacuna asadas con leña. También hay kioscos de artesanías y otros souvenirs. Con una réplica de la Victoria de Samotracia montada sobre la proa de un barco, la fachada inconfundible del castillo está en la Rambla de Montevideo, en el barrio Punta Carretas. Humberto Petabilio fue arquitecto, empresario y político uruguayo. Proveniente de una familia italiana muy humilde que emigró a Montevideo a fines de 1800, llegó a tener un importante patrimonio en bienes inmuebles. De joven se dedicó a la alquimia y al esoterismo. Por eso, este castillo está lleno de símbolos. Estas son las salas mágicas del Infinitum. Este mercado fue construido en 1906 a efectos de centralizar en él a todos los comerciantes de alimentos agrícolas en aquella época. A partir de 1937, el mercado quedó chico a los efectos para los que fue construido y quedó funcionando como mercado minorista. Entre 2006 y 2013 sufrió un proceso de reconstrucción y restauración que lo dejó como hoy lo podemos apreciar. Sigue siendo un mercado minorista de frutas, verduras, lácteos, pescados, carnes. También posee una importante plaza de comidas que jueves y sábados ofrece espectáculos musicales, pero también ofrece artesanías, productos naturales, piedras semipreciosas, cuchillería y por supuesto el infaltable mate. Al palacio se ingresa por su parte posterior, por el jardín. Entramos casi juntos con un turista francés y su esposa, quien pidió permiso para tocar el piano. Bravo, muchas gracias. El palacio tiene 2 plantas en las cuales se puede observar muebles de época, así como diversos objetos patrimonio nacional, a saber, escudos que pertenecieron a varios presidentes de la República. Por su renombre mundial, en la pinacoteca se destaca
un Goya. Oficialmente, la feria de Tristán Narvaja tiene 700 metros, pero si contamos la periferia con sus calles transversales y paralelas, son más de 3 kilómetros de puestos de todo tipo de artículos. Además de la fruta y verdura que hay en todas las ferias montevideanas y de los puestos callejeros de comida con la clásica torta frita, hay puestos que venden artículos nuevos, usados o incluso muy antiguos para restaurar y coleccionar. Los artistas callejeros también tienen su lugar en la feria y en cualquier puesto puede aparecer lo que estás buscando o el artículo más insólito que puedas pensar. No se olviden de suscribirse a mi canal, es totalmente gratis, y activen la campanita para que les avise la publicación de mis próximos videos. Muchas gracias.